Hola amigos, un saludo para todos, bienvenidos. Mi nombre es Rafael Diosdado Zambrano, esto es Laboratorio de Física y presentamos la guía de práctica para el tema corriente alterna. En el aula virtual están disponibles los recursos, manual, video, presentaciones, la guía de laboratorio y también el simulador correspondiente para poder desarrollar las actividades dentro del informe. Aparte del simulador y la guía para el informe, es recomendable que descarguen también la última versión de Java para poder desempeñarse normalmente con la aplicación del simulador. Empezamos el desarrollo del informe llenando los datos correspondientes. La práctica pues tiene como objetivo general simular circuitos de corriente alterna para caracterizar sus parámetros y verificar su correspondencia con las fórmulas. Tenemos como objetivo específico la construcción de un circuito de corriente alterna puramente inductivo dentro del simulador, asimismo un circuito puramente capacitivo y un circuito RLC en serie. No es recomendable que se realice ninguno de estos experimentos con corriente. Para eso pues tenemos el simulador y además está la guía y también las sesiones que tengan con el docente para que puedan desarrollar todas las actividades normalmente. El procedimiento dentro de la guía contiene paso a paso el detalle de las actividades propuestas. Sigan las instrucciones y recomendaciones de la guía para alcanzar un normal desempeño. Por este lado tenemos entonces la guía en donde pueden ustedes observar que las actividades pues están aquí ya desglosadas. Empezamos con la actividad 1 llenando en la tabla primera que vemos aquí una información con la que nosotros vamos a trabajar. Tenemos que seleccionar, según lo que se indica aquí, valores correspondientes a cada parámetro en el rango indicado para calcular lo que viene más adelante: frecuencia, reactancia, corriente. Entonces estos son los rangos y de estos rangos tomamos valores, por ejemplo así, valores que estén dentro de esos rangos, ¿ya? Y luego con esos valores pues vamos a trabajar en la búsqueda de estos parámetros que se encuentran ahí. Bien, una vez que hemos obtenido todos estos valores, vamos a trabajar ahora sí con el simulador para poder armar el circuito y comprobar la variación de estos valores en el circuito. Aquí está indicado cómo se trabaja en el circuito. Habla el simulador que conecte en un mismo circuito tres elementos en serie. Estos son la inductancia, la fuente de voltaje y el amperímetro. Aquí está la inductancia, aquí está la fuente de voltaje, aquí está el amperímetro. No se ve, entonces si no se ve, activamos aquí los amperímetros y va a presentarse ahora sí el amperímetro. Como pueden ver, ya se ha conectado, ya está para que se conecte en serie. Lo único que falta es ponerle aquí unos conductores y listo, ya tenemos el circuito en serie. Bien, aquí dice vea la figura 2, porque en la figura 2 está un modelo más estético de cómo puede armar el circuito para que tenga una mejor presentación. Configure las características de estos valores dentro del simulador. Para eso también veamos la figura 2, dice aquí. Entonces aquí está la figura 2. Aquí puede observar que bueno, hay una forma de ingresar estos valores y es haciendo clic derecho en cada uno de los elementos. Clic derecho cambiamos la inductancia y clic derecho cambiamos el voltaje y la frecuencia. Si mi voltaje elegido fue por ejemplo 35, yo puedo variarlo con esta opción que nos da aquí, y si no, puedo variarlo ingresando el valor y dando enter, y entonces ya queda el valor ingresado. Asimismo cambio la frecuencia, tengo una frecuencia, entonces si mi frecuencia era otra, entonces yo lo que hago es simplemente cambiarla ingresando el valor o variando aquí la opción de cambio. Bien, entonces así es como vamos a trabajar. Una vez que ya se ha tomado acá el valor de la corriente, que ya hemos calculado el valor de la corriente, lo ponemos aquí
en donde dice el valor de la corriente según la fórmula, luego lo que nos da el circuito. Y nosotros nos damos cuenta, pues el circuito tiene una variación permanente, así que podemos darle pausa observando primeramente cuál es aproximadamente el valor máximo. Nos damos cuenta que es cerca de 20 algo centésimas, paramos y comenzamos a buscar el valor máximo hasta que llegamos al valor cercano a 20 o que supere 20, que tenemos ahí 23, 0,23. Bien, ese valor es el que vamos a escribir aquí, 0,23. Una vez que tenemos aquí este valor 0,23, lo comparamos con este que está acá. Ahora, dentro de esta tabla también tenemos unas actividades. Nos preguntan qué pasaría con la reactancia si aumenta la frecuencia. Acá arriba está la reactancia y aquí está la frecuencia. Teóricamente, pues analizamos aquí según la fórmula y son directamente proporcionales. Significa que el aumento de uno pues incide en el aumento del otro. También nos indica qué pasaría con la corriente si aumenta la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, como la corriente es inversa con la reactancia, entonces al aumentar la frecuencia aumenta la reactancia, y si aumenta la reactancia cae la corriente. Así que aquí nosotros tenemos que primero vamos a hacer un aumento de frecuencia y lo que vamos a pegar acá es la imagen de la corriente, porque nos está pidiendo aquí la ilustración del amperaje en el circuito. El amperaje cuando aumenta la frecuencia. Como ya hemos obtenido aquí un valor que es 0,23, entonces vamos a tratar de aumentar la frecuencia. Sería haciendo aquí clic derecho, cambiamos la frecuencia y la hacemos mayor. ¿Ya? Entonces tenemos una frecuencia mucho mayor, bueno, bastante mayor. Vamos a dejarla por acá. Y ahora vamos a darle otra vez arranque. Y vemos que 28 ha llegado hasta 28. Entonces, como ha llegado hasta 28, esa imagen que ahora he obtenido es la que voy a pegar acá. Para eso pues voy a insertar un recorte de pantalla. Aquí donde dice recorte de pantalla y voy a tomar una imagen entonces de esto que está aquí y lo voy a hacer pues un tamaño prudencial, de modo que no me altere los parámetros del circuito, de la tabla. Bien, entonces ya tenemos ahí, se ve el valor claramente, 27, 23, entonces hemos visto que la corriente sí ha aumentado como se tenía previsto de acuerdo a la fórmula. Luego tenemos que aumentar la inductancia. Bueno, pues aquí, previamente teníamos 0,27, ahora vamos a aumentar la inductancia, cambiamos la inductancia, tenemos por acá una inductancia, finalizamos, damos arranque acá. Y pues nos damos cuenta que ha llegado hasta 28 también, ya ha aumentado un poco más quizás. Entonces al aumentar la inductancia aquí hay que pegar una imagen también, así que hacemos un capture otra vez. Vamos a 23, 24, 27, solamente llega hasta 27. Bien, entonces tomamos aquí un valor y podemos decir que con respecto a lo que estaba antes, que era 23 centésimas, la inductancia también ha aumentado, ha hecho que aumente el valor que estaba ahí y este es el que tenemos acá. Bueno, en este caso, en ambos casos dio el mismo valor. Ya, hacemos un poco más pequeño para que no distorsione la tabla. Bien, entonces
Tenemos ahí que con respecto al valor inicial, en ambos casos, al aumentar tanto la frecuencia como la inductancia, hemos conseguido que aumente la corriente. Bien, vamos a eliminar esto de aquí. Escribimos las observaciones correspondientes y luego vamos a pasar a la siguiente actividad. En este caso es con un circuito completamente capacitivo. Eliminamos esta inductancia y ahora colocamos un capacitor. Nuevamente tenemos que definir aquí los valores con los que vamos a trabajar. Estos valores de acá pueden ser los mismos de arriba para que tengamos una referencia, y este valor de capacitancia lo vamos a elegir y lo vamos a ingresar acá, así mismo como hemos hecho en las ocasiones anteriores. Por ejemplo, yo voy a poner que voy a trabajar con 0.18 por ejemplo, o 0.09. Bueno, como aquí dice que voy a trabajar con 0.09, y los valores que elegí arriba en la tabla para trabajar con la inductancia, vamos a elegir lo mismo para trabajar con la capacitancia. Luego calculamos nuevamente la frecuencia, la velocidad angular con la frecuencia, va a resultar en la misma de arriba, pero la reactancia va a ser diferente. Calculamos ahora la corriente, que va a ser distinta, y los valores máximos. Luego en el simulador conectamos tres elementos así como estaba pues acá indicado. Se muestra la figura 3, en donde indica cómo está el circuito configurado de manera estética, cómo se cambia la capacitancia y la frecuencia. Lo mismo que hicimos en la parte de arriba vamos a hacer acá, pero esta vez es cambiando el valor de la capacitancia, además de cambiar el valor de la frecuencia, en un circuito completamente capacitivo. Finalmente tenemos el circuito RLC. En este caso, aparte de tener un capacitor, vamos a tener que conectar en serie un inductor. ¿Ya? Para esto pues vamos a trabajar con los mismos valores de la tabla anteriores, la misma capacitancia, dice aquí en la tabla siguiente un valor correspondiente a la resistencia para calcular la impedancia. Seleccionamos la resistencia y usamos los valores de la reactancia inductiva y capacitiva, los que elegimos arriba, para calcular aquí con la reactancia que calculamos previamente y la resistencia, la impedancia del circuito. Una vez que sacamos la impedancia del circuito, pues podemos obtener la corriente promedio. Y abrimos el simulador para construir un circuito completamente en serie de inductancia, capacitancia y reactancia. Entonces tenemos aquí nosotros inductancia, capacitancia y resistencia, ¿no? Aquí se muestra la imagen, donde está el circuito con la inductancia, la capacitancia, y después tenemos nosotros la resistencia. Y bien, una vez que tenemos configurado, pues asignamos los valores con los que habíamos trabajado previamente, el valor de resistencia que hemos elegido. Por ejemplo, si he elegido el valor de pronto 34 ohmios, y más vamos a configurar con el valor de la capacitancia que habíamos trabajado anteriormente, ¿ya? Y los valores de inductancia, frecuencia y voltaje con los que hemos trabajado durante toda la actividad. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle ese voltaje, volvemos a la frecuencia que habíamos tenido inicialmente, por ejemplo una frecuencia baja. Y bien, entonces con esos valores que hemos trabajado vamos a calcular ahora la corriente. Luego que calculamos la corriente, la colocamos en esta parte y damos arranque. Como todos los valores de la capacitancia y el voltaje de la fuente son los mismos en la tabla, damos arranque y comenzamos a ver qué sucede con el
circuito. Entonces tomamos el valor de la corriente máximo, nos dimos cuenta que está cerca de 25. Entonces vamos a darle pausa y comenzamos con esta opción, con este botón, a darle marcha hasta que lleguemos al valor máximo. Parece que ha llegado a 22 solamente. Bien, entonces ponemos aquí el valor que hemos obtenido, que es el punto 22. Calculamos el ángulo de la fase, que es la relación entre la reactancia y la resistencia. Ponemos aquí una ilustración del circuito, o sea, copiamos aquí y hacemos un recorte de la pantalla, lo pegamos. ¿Ya? Finalmente hacemos el cálculo del voltaje de la resistencia, el voltaje de la inductancia y el voltaje de la capacitancia. Con la ayuda de estas fórmulas que están aquí, ya tenemos pues tanto la resistencia como la corriente, solo que en este caso la corriente será esta corriente que está aquí, la resistencia con esta corriente, la reactancia inductiva con esta corriente y la reactancia capacitiva con esta misma corriente que tenemos acá, y el ángulo phi, que es el ángulo que hemos calculado más antes. Bien, esto es todo pues en cuanto a esta actividad. Realizamos un análisis de la información obtenida y aquí tenemos el conjunto de preguntas en base a la cual se va a realizar el test de esta actividad. Y bien, pues continuando con esta presentación, lo único que tenemos que hacer posteriormente es subir el archivo. Recuerde que necesitamos guardarlo, cambiarle los datos de aquí para que conste el apellido y el nombre del autor. Luego lo pasamos a PDF. Una vez que lo hemos guardado en Word, lo pasamos a PDF, lo subimos. Ya saben ustedes la puntuación en base a qué se hace, y asimismo pues el test que se hace en base a las preguntas que se han desarrollado en esta práctica. Bien, eso es todo en cuanto a esta actividad, la guía de práctica en el tema corriente alterna para el laboratorio de física. Mi nombre es Rafael Diosdado Zambrano y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.